La conversación del Diario Agrícola es presentada por Land Growers Chile, una exportadora pensada para agricultores chilenos. Bienvenidos a la conversación del Diario Agrícola con Cristian Valenzuela. En este espacio, el Diario Agrícola nos invita a descubrir las historias de éxito de los empresarios que impulsan la industria agrícola chilena. Conoceremos el motor detrás de nuestra agricultura, las historias desconocidas de quienes hacen posible la producción y el impacto vital de este sector en Chile. Acompáñanos en este viaje al corazón del campo. Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de la conversación del Diario Agrícola. El día de hoy estamos con un tremendo invitado. Estamos con Juan José Croco, abogado de la Universidad Católica de Chile y especialista en un tema que nos convoca y que envuelve a la agricultura muy fuerte, que es el agua. Te doy la bienvenida, Juan José. Muchísimas gracias por tenerme aquí y darme el espacio para conversar de este tema que, como se darán cuenta, me entretiene y me apasiona muchísimo. Buenísimo, buenísimo. Siempre parto con la misma pregunta, esto como es una conversación agrícola para el Diario Agrícola. Me gustaría entender cómo se relaciona tu vida y tu carrera con el mundo agrícola. ¿Cómo parte esa relación? Si fue algo que lo viviste desde niño, que fue ya más cuando estabas estudiando, o en el último tiempo has decidido enfocarte más en eso. ¿Cómo lo viviste? Yo creo que esta cuestión viene bien de chico y de como yo diría que los recuerdos más felices tanto de mi infancia siempre fue al aire libre. Y después me empezó a pasar durante la media y durante la universidad, en el fondo, en que me metí en todas estas campañas más sociales, entonces a trabajar con el Techo para Chile y estar también más en terreno. Y en ese ejercicio, en el fondo, ir dándome cuenta de ciertas brechas, ¿sí? Que se producen entre el acervo popular o cultural, en el fondo, que puede tener un territorio y lo que te dice la especialidad. ¿Sí? Entonces, me pasó que en la universidad, estudiando primero bachillerato, después arquitectura, finalmente Derecho fue una carrera, en el fondo, en la que entré porque había que sacarla. Por lo tanto, nunca fui muy apasionado de la carrera propiamente tal. Perfecto. Y olvídate, mis primeros años fue más dedicado a hacer actividades sociales que estar metido propiamente en la carrera, hasta un punto en que me di cuenta que si no le metía ficha a esto, me iba a ir al carajo. Y ahí me acuerdo de una de las pocas interacciones con mi abuelo, en que el viejo tuvo su recomendación de decirme: busca hacer algo que te apasione. ¿Sí? Y de las pocas conversaciones que tuve con mi abuelo, en el fondo, fue una de esas. Y de ahí en adelante empecé a cachar que si no le metía huevos a la carrera, padre, iba a dar bote. Y ahí me pillo con Derecho Minero. Perfecto. Con un profe extraordinario, que es Juan Luis Osa, que acaba de fallecer, que estuvo metido en la redacción del Código Minería, en el fondo era un viejo muy... Power. Y en la interacción con él, caché que efectivamente había un ámbito de esta carrera que era fuera. Entiendo. La minería de alguna manera te llevaba a tener que pensar en el fondo, en el espacio, ¿cachai? Oye, esta cuestión... desde cuestiones ridículas como un Far West en que las solicitudes tenían hora de ingreso para competirle a otro concesionario minero, ¿cachai? Claro. O sea, como que tenía otra narrativa a la base, ¿cachai? Y te obligaba a estar un poco afuera. Y me pasó con Juan Luis Osa, que yo salí de la carrera, fue el único ramo en que me saqué un 7. Y ¿cómo influye cuando un profe es bueno? ¿Cómo te motiva? Y cuando conectáis. Exacto. Y yo en algún momento traté de ser ayudante de este ramo. Yo dije, compadre, esto es. ¿Está ahí? Y Juan Luis en ese momento no estaba buscando ayudante, y de tanto ir al cántaro me topo con Alejandro Vergara, que tienen una relación muy divertida entre Juan Luis Osa y Alejandro, ¿cachai? Porque tenían opiniones opuestas. Entonces había una relación académica en el fondo como contrapuesta.
Y ahí me fui a trabajar con Alejandro, me fui ayudante, después me fui a trabajar con él y efectivamente me metí a fondo, más que en minería, en agua, de rebote. Y ahí me empecé a encontrar con asambleas generales de regantes metidos en Doñihue, ¿cachai? Unos cuentos que, de nuevo, un poco Far West, ¿cachai? Quizás todavía era una imagen muy infantil, pero de que le habían pasado bala a un celador por cerrarle con candado el marco de donde regaba un agricultor, No te creo. ¿cachai? Cosas que pasaban en el fondo todavía, Claro. que tú las estudiáis en Derecho en el fondo y si no te dedicáis a penal no las veis nunca más. Claro. No, tenía algo de eso. Entonces tenía un tema de, bueno, ¿cómo organizáis una estructura societaria que de repente te empezáis a dar cuenta que es súper antigua en la historia de Chile? ¿Cachai? O sea, tenéis canales, como los canales que venden, ponte tú, de la Sociedad Canal de Maipo, que tienen 200 años y que se concibieron cuando llegó Pedro Valdivia. O sea, compadre, 400 años se demoró en ejecutar esa obra de infraestructura. Claro. Entonces te empezás a dar cuenta que tiene una tradición muy rica. ¿Sabes? Y ahí lo conecto con un poco el discurso del principio. Dije, chuta, lo que yo aprendí en la universidad está divorciado de lo que pasa en terreno. ¿Sabes? Porque esta cuestión en el fondo ha seguido funcionando desde la colonia hasta ahora con reglas que muchas veces no vienen en directa correlación con lo que está pasando en el fondo a nivel de territorio. Claro. ¿Sabes? Y me metí a fondo con las organizaciones de usuarios de agua, que tenían esto y me metí en asamblea y a asesorar a juntas de vigilancia. He conocido gente extraordinaria, siempre muy, muy, muy conectado con el agro, porque efectivamente la red de canales que hoy día opera en nuestro país es lo que ha mantenido en el fondo todo el agro vivo desde que era la principal fuente de producción del país, ¿cachai? O sea, toda su historia. En toda su historia. Exacto. Y donde efectivamente tú tenés vestigios, no sé, de épocas cercanas de lo que una sequía en el fondo le hace desde el punto de vista agrícola a una zona. ¿Cachai? Tenéis toda la zona de Coquimbo, que en algún momento fue más ganadera, donde hoy día ya esa cuestión es inconcebible, de imaginarse una oveja, compadre, cerca de La Serena. No, claro. No se te pasa por la cabeza, y había toda una industria en el fondo y cientos de familias que vivían de la ganadería. Ligua Petorca, si que tú te vayas a pasear por ahí, tiene unos corrales ganaderos impactantes, compadre. De una época donde esa cuenca era full ganadera y donde no existía en el fondo la agricultura de los nogales y de los paltos, era grano. Entonces, ese divorcio un poco me ha ido llevando con los años a ir mutando de un abogado de permiso o de informes en derecho, después a un abogado independiente, en que me metí en otras dinámicas y me metí más en la dinámica del emprendimiento, de probar una idea, ver hasta dónde llegaba y si no, probar de nuevo. Y eso despertó, yo te diría que otra inquietud en mí, en el fondo, que es la que ha sido el motor de estos últimos 10 años, quizás, o más. Y si nos vamos a la parte como cronológicamente, tú saliste de la U con todo este interés porque al final lo heredaste un poquito de estos profesores con los que enganchaste súper bien y partiste inmediatamente trabajando para asociaciones de canalistas. ¿Cómo fue tu ingreso al mundo laboral? Partí inmediatamente trabajando con 3 empresas grandes que tenían intereses distintos en el agua: AgroSuper, Antofagasta Minerals y Colbún. Entonces me tocó en el fondo aproximarme a las organizaciones de usuarios de agua desde perspectivas súper distintas. Perfecto. Me tocó, no sé, en el fondo con AgroSuper tener que dialogar efectivamente por la mantención o la operación de un canal, ¿no? ¿Sabes? Donde muchas veces te tocaba ocupar el rol del malo de la película, la empresa grande, ¿cachai? O el financista. Me tocó estar del lado de las comunidades de agua o ver en el fondo la relación que existe entre grandes empresas como Pelambre en una cuenca que es la cuenca del Choapa, en el fondo, y cómo el impacto que puede tener en el fondo esa industria, ¿sabes? Para bien o para mal,
influye todo el resto de lo que está pasando un poco aguas abajo y con la agricultura, y si el día de mañana va a haber agricultura o no va a haber agricultura. Me tocó con Colbún también, en el fondo, relacionarme desde otros puntos de vista, con comunidades indígenas en algunos casos, en el fondo con proyectos que tenían conflictos en cuanto a derechos y cómo se distribuyen las aguas. Entonces, de alguna manera siempre volvía a el rol que tiene el agro en el fondo en este esquema. Entiendo. ¿Está bien? ¿Y siempre fue tu rol en estos primeros trabajos que me estáis comentando hacer como de resolver el conflicto que se tenía con las diferentes... No, entidades? o sea, como primera pega, no, muchas veces era sostenerlo. O era ganarle. Ya, perfecto. O sea, perfecto. no. Sobre todo desde el mundo privado, que estáis trabajando para estas tremendas empresas. Claro, pero también muchas veces era buscar, o sea, eran empresas, y yo te diría que hasta el día de hoy son empresas en el fondo que siempre han estado muy conscientes del impacto que tienen. Entonces también en sí mismas fueron súper buenas escuelas en el fondo, porque fueron un estándar súper alto, siempre. Y a pesar del estándar altísimo que tenían, muchas veces te topabas en el fondo con este divorcio en el diálogo. Porque la agroindustria en números de personas no es tan grande. Bueno, vivimos en un país pequeño. Finalmente, muchas veces te topáis con muchas voces, con intereses súper contrapuestos y diversos. Entonces, efectivamente, si te sentáis a resolver el problema entre las empresas más grandes de la cuenca, probablemente vaya a encontrar una solución óptima mucho más rápido. Claro. Pero muchas veces, en el fondo, eso no te da la licencia social para efectivamente construir ese proyecto. El proyecto hoy día se te puede caer igual porque resulta que la comunidad no le pareció y no le pareció interesa, y no la claro. sacaste de ahí. Eso ya está instalado en Chile hace mucho rato. El paradigma o el momento en que en Chile podíais desarrollar un proyecto industrial, compadre, sin preguntarle a nadie, hace rato que no existe. No existe. Entonces, cualquier proyecto grande requiere licencia social. Claro. Y esa licencia social, en el fondo, requiere que tu contraparte te esté entendiendo y te crea. Y de ahí es que surge ya estas ideas más concretas, en el fondo, de cómo ir a solucionar el problema al agro, más allá de un abogado especialista en agua. Que es decir, ¿sabéis qué? Tenemos una brecha de información grande respecto de qué es lo que está ocurriendo con el agua. Me pasaba en las comunidades de agua, en el fondo, que los viejos se peleaban de repente por un problema que en realidad era de infraestructura, y no era un problema de abuso del derecho o en realidad que no había cómo medir. Claro. O de disponibilidad para ello. Claro, pero yo diría que reiteradamente, como la capacidad de contar con información transparente, por un lado, y tener las reglas claras por otro, cuando no lo lográis, te exacerba conflicto. Entonces, si tú no tenés confianza en el equipo o en tu contraparte, en el fondo, porque tú decís, ¿sabéis que este gallo me está robando el agua? No tenéis cómo resolverlo después. Claro, por lo tanto, desde esa base no claro, hay mucho que hacer. Entonces, si ya está la desconfianza. Lo que sí, en el fondo, y cómo estos sistemas, en el fondo, se optimizan. Yo teniendo una plataforma donde efectivamente todos podamos ver de forma relativamente transparente y clara qué es lo que está pasando con nuestro canal, la administración, en el fondo, me puede levantar las alertas antes de que efectivamente tenga un conflicto al respecto. Me puede permitir a mí saber que efectivamente toda la inversión que yo estoy haciendo se está gastando en esto. Hoy día esto que te estoy diciendo lo hacen muchas organizaciones de usuarios de agua grandes, pero no necesariamente el estándar de la industria. Porque estamos hablando de organizaciones que son sin fines de lucro, entonces, y respecto de comunidades que de repente son súper grandes territorialmente. Claro. Entonces ahí nos dimos cuenta que había una brecha de información muy grande,
entre inversiones que se estaban haciendo en el agro, por ejemplo, de forma intrapedial, para saber exactamente con cuánta agua contaba, y lo que pasaba entre el campo y la boca toma del canal, o lo que estaba pasando en el río. Entonces dijimos, ahí es que aquí hay un espacio, una brecha de información que va a ser de mucha utilidad para la organización de usuarios de agua en una primera fase, pero en una segunda fase también va a ser de mucha utilidad finalmente al agricultor que está regando con esa agua y tiene que ver en el fondo qué es lo que está pasando, cuáles son sus proyecciones. Para que tú efectivamente podáis tener una estadística, para poder mirarla y decir, sí, efectivamente en un año con estas características nos vamos a ir a piso. O sea, para tener la información para tomar decisiones al final. Y que esa información sea una suerte como de bien, o sea, esté disponible para todos los usuarios. Perfecto. Y eso también tiene un ejercicio desde la perspectiva de la experiencia del usuario, en que yo tengo que ser capaz de producir esa información en términos tales que la barrera para entenderla sea la más baja posible. Exacto. Y ahí nace Cuenca Chile. Y nace esta idea en el fondo de ir a concentrarse en ese nicho de qué es lo que pasaba desde la bocatoma hasta la punta del canal, y cómo yo podía empezar a levantar esa información. Entiendo. Antes que entremos de lleno con la parte de Cuencas Chile, me gustaría como seguir con la cronología, porque entiendo que al principio partiste con estas distintas empresas privadas, bastante grandes, tú entendiste cómo funcionaba el juego desde ese lado de la cancha, y luego te fuiste a la parte pública. ¿Fue así? Ahí entre medio me independicé. Ah, perfecto, es entre medio. Me independicé. Y me independicé en un formato súper raro, que te decía, esa época en que me metí más en temas de innovación, en el fondo, y emprendimiento. Y porque me asocié con un partner, que es mi partner histórico, en el fondo. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. En un formato en que nosotros íbamos yo iba a poner mi know-how jurídico para poder apoyar emprendimientos. Entonces partimos así. Nos hicimos socios de mil tonteras. Olvídate, me pagaban con acciones, hasta que al cabo de un rato nos dimos cuenta que teníamos plata para un mes más. Claro. Y había que salir a reinventarse. Y ahí tomamos la decisión de traer a un primo de él, que venía de una familia de agricultores, en plan de salir a vender lo que yo sabía hacer, que era aguas, era mi experiencia. Y ahí efectivamente nace una oficina de abogados independiente, replicando un poco el modelo que había tenido Alejandro Vergara como oficina boutique especializada en aguas. Y que me imagino que en ese minuto que tomaron esta decisión no había mucha gente haciendo esto. No, habían sí, igual. Sí. Yo diría que seríamos segunda o tercera generación ya más de este concepto más boutique. Entiendo. Habían, porque el boom del agua en Chile, yo diría que se produce desde desde principios de los 80 en adelante, en que surge toda la lógica de los derechos de aprovechamiento de agua. O sea, existía de antes, pero surge todo el boom por las centrales de pasada en el sur de Chile, y se produce una presión en el fondo por la constitución de derechos de aprovechamiento de agua. Porque no es un invento del 81, este concepto viene incluso desde O'Higgins, que tú podías comprar y venderle acciones y agua al vecino, ¿cachai? Pero se produce un boom, y efectivamente hay un crecimiento también de las oficinas de abogados que tenían que hacer en el fondo todo operable todo este marco regulatorio nuevo que surge después del 81, en el fondo con características distintas, y con una presión industrial por energía más barata. Nos habían cortado el gas los argentinos, claro. Teníamos que salir a hacer centralitas de pasada. Pero yo te diría que ese mercado ya copó su nicho. Hay muchas oficinas que hoy día prestan servicios en temas de derechos de agua, y muy buenas. Lo que daba un espacio en el fondo para crecer en otros lados.
Y estando en eso, me fui de secretario general de la Confederación de Canalistas, todavía trabajando en mi oficina de abogado. Y ahí ya me metí en un área más política. En el fondo. Y empecé a trabajar con la Confederación de Canalistas en un periodo donde estaba muy activa precisamente porque se estaba modificando el Código de Agua. Perfecto. Y uno de los temas a la base en esa modificación era el tema de la propiedad del agua. Y que el impacto que tenía en el agro era devastador, en el fondo. Porque de haberse ejecutado de la noche a la mañana, todos estos campos en el fondo se hubieran quedado sin derechos de agua, pero con el canal que el agua conduce. Claro. ¿Sabes? Entonces tú automáticamente hubieses pasado a ser en el fondo una figura de ilegalidad. Estoy yéndome a la caricatura extrema, ¿eh? Claro. Pero ese era el temor en el fondo que teníamos. Oye, ¿sabéis que voy a quedarme en cero? ¿Cómo voy a cómo voy a desarrollar la actividad que históricamente he desarrollado en mi campo históricamente? ¿Cachai? Entonces, eso nos llevó a estar muy activos en congresos, en seminarios, en el Congreso Nacional, en la discusión parlamentaria. Te interrumpo para hacer el saludo a la empresa que permite que este programa funcione. ¿Quieres vender tus nueces, ciruelas, almendras, avellanas o pasas? En Land Grower Chile somos tu socio confiable. Pagamos el precio justo, con rapidez y cercanía. Contáctanos al 22 639 0331 o en landgrowers.cl. Land Grower Chile, una exportadora pensada para agricultores chilenos. Ya regresa la conversación del diario agrícola. ¿Estás pensando vender la producción de tus nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas? En Land Growers Chile encontrarás un verdadero socio, transparente y confiable, donde el objetivo es pagar el precio correcto de tu producción con un servicio ágil, cercano y con rapidez en los pagos. Llama al 22-639-0331 o bien entra a landgrowers.cl o si prefieres, contáctalos al mail info@landgrowers.cl. Land Growers Chile, una exportadora pensada para agricultores chilenos. Ya estamos de vuelta para seguir conociendo las historias que mueven la agricultura chilena en La Conversación del Diario Agrícola. Volvemos con el segundo bloque de la conversación del Diario Agrícola y seguimos con Juan José Croco, abogado de la Universidad Católica de Chile, especialista en agua. Juan José, me estabais contando en el bloque anterior, justo cuando dejamos de conversar, ¿cómo entraste ya más en la parte política de Congreso? ¿Cómo te metiste en el mundo donde se toman las decisiones del país? Me gustaría entender qué fue lo que pasó ahí y cómo lo fuiste desarrollando en tu carrera. Yo diría que se dio principalmente por esta entrada a este gremio que es la Confederación de Canalistas, que también, y este es como un común denominador un poco en todo este cuento, también tiene una historia muy, muy rica, en el fondo, de dónde se origina, por qué se origina. Esta es una organización gremial que nace en los años 40 para oponerse a la redacción, o sea, no para oponerse, pero en el fondo para plantear lo que pasaba desde el mundo de las comunidades de agua en la discusión del primer Código de Aguas del año 40 que terminó el 50 y tanto. El primer Código de Agua en Chile es del 56. Sí. O sea, las discusiones de agua siempre han sido de periodos largos. Claro. O sea, las últimas grandes modificaciones del Código de Agua se demoraron 10 años de discusión, porque es un tema súper transversal. Entonces, llego a la Confederación de Canalistas, circunstancialmente estábamos en medio de una discusión del Código de Agua. A mí me había tocado trabajar a través de Alejandro Vergara en muchos proyectos de ley, en muchos informes en derecho relacionados con proyectos de ley o leyes. Entonces ya estaba familiarizado con el análisis de otros contextos normativos, en el fondo hacer una suerte como de abstracción de la norma. Incluso en ese periodo, justo antes de independizarme, me fui a Buenos Aires y tuve la fortuna de, en otro cuento para otra historia, terminar trabajando en una de las oficinas de derecho administrativo más grandes de Argentina, que es el estudio de Juan Carlos Casañe, y que se dedicaba a derecho administrativo, a relacionarse y a pleitear con el Estado. Es lo único, y era una oficina
pero a otro nivel, en que me tocó hacer un análisis de los hidrocarburos de Perú. Entonces ya mi hoja de ruta me había llevado a un nivel de abstracción de la norma que siempre me llevó un poco a leerle entre líneas. Y también tratando de hacer este ejercicio mucho más desde el terreno, es decir, a ver, espérate, ¿cómo se traduce esto? Eso, ¿Qué lo significa? práctico. ¿Cómo la llevo? Y en la universidad también había tenido un par de ramos del impacto económico que tienen las leyes, ¿sabes? Como empezar a mirar desde otras perspectivas, en el fondo, de lo que dice o no dice una norma, tiene un efecto en la realidad. ¿Sabes? Puede ser bueno o malo, o puede ser contrario a lo que tú pretendías hacer. Entonces, entro a la Confederación de Canalistas y caigo de cajón ya en este rol más de secretario ejecutivo, participando con don Fernando Peralta, que es uno de los grandes actores en toda esta historia. Lleva muchos años trabajando en organizaciones de usuarios de agua. Y acompañarlo a él al Congreso, en el fondo, y a discutir temas de propiedad, temas de medio ambiente. Y ahí me doy cuenta que efectivamente, desde el punto de vista más regulatorio, esta cuestión también tenía oportunidades de muchas mejoras. Cosa que se me dio en el gobierno siguiente, donde Lucas Palacio y Juan Andrés Fontaine, que fueron ministros y subsecretarios de Obras Públicas, me invitan a participar de la Dirección General de Agua en calidad inicialmente como asesor legislativo. Por lo tanto me empezó a tocar ver el Código de Agua desde el lado de la administración pública, del Ministerio de Obras Públicas. Perfecto. Y en la que me tocó participar desde el lado del Ejecutivo, en el fondo, en esa discusión parlamentaria, y ahí me tocaba ir todos los días al Congreso. Y en un periodo muy álgido, esto es, antes del estallido social, donde una de las tensiones era el tema de agua. En 2018 fue el estallido de la Palta en Petorca, en el fondo fue el origen. Se va a mencionar. Del documental, cuando estaba súper en boga el tema. Claro, pero también el origen de ese estallido, en el fondo, fue años antes, en que se fueron acumulando tensiones en torno al tema del agua. Y el tema del agua estaba súper complicado. Y uno de los grandes temas en discusión era el tema de la propiedad. Era el gallito más grande, donde efectivamente el agro se cuadra. Dicen, compadre, no. Por lo tanto, el peso que empieza a tomar el agua desde un punto de vista político también en el fondo estaba efervescente. Fue uno de los grandes temas de las reformas constitucionales. Claro. Y también pasó que durante todo ese periodo de incertidumbre, las reglas del juego del tema de agua se fueron desdibujando. Nos pegó firme en la oficina de abogados en su momento, porque efectivamente el negocio relacionado con compra, venta, derechos, solicitudes se empezó a estancar en el fondo. Claro. No se estaban tomando decisiones. Había una incertidumbre muy grande. Acababa de salir un nuevo código de aguas que había que implementar, pero había una reforma inconstitucional encima que te dibujaba entero todo de nuevo. Entonces tenía ya una autoridad que era la Dirección General de Aguas, que tenía que dictar reglamentos, que en el fondo no tenía mucho sentido avanzar si esta cuestión la iban a reformar. Exacto. Pero por otro lado, el país se seguía regando, se seguían utilizando agua, necesitábamos proyectos asociados a derechos de aprovechamiento de agua, y la DGA en el fondo recibe un cúmulo de solicitudes y empieza a quedar estancada y quedando pendiente. Y hoy día, yo diría, post DGA, mi relación con la autoridad es absolutamente distinta. Es menos beligerante, es más entenderla de las limitaciones del propio servicio, presupuestarias o de personal o de funciones. Oye, la ley nos dice que podáis hacer esto claramente. Y buscando la mejor forma de funcionar. Exactamente, y cambiando un poco la forma de funcionar con la autoridad. No ser tan contreras o de repente tan legalista quizás. Entonces buscar cómo se pueden articular ideas de manera tal que el plan A sea jurídicamente sólido, el plan B también. Pero siempre a la base vuelvo al tema de la información. Hoy día, para hacer todo lo que yo te estoy planteando, en el fondo, necesitáis mejorar no solo las bases de datos donde consta esta información, sino el flujo de información. ¿Qué es lo que está pasando? Si el día de mañana
y esto ya estoy hablando quizás de ciencia ficción, pero si el día de mañana un agricultor quisiera tomar el turno de toda la temporada de otro agricultor, las reglas del juego hoy día no lo impiden para nada. ¿Sabes? Entonces, ¿qué estamos esperando para que el día de mañana efectivamente tengamos una suerte de mercado de futuros del agua? ¿Sabes? Y que yo te pueda decir al principio de la temporada, ¿sabéis qué? Me quiero tomar un break. Te vendo todo el agua, todo el agua que voy a tener en esta temporada. ¿Sabes? Claro. Se podría hacer. Se podría hacer. ¿Sabes? Hoy día el modelo, y no estamos hablando de derechos de aprovechamiento de agua, es, compadre, yo tengo 50 unidades, tú tenés 50 unidades, no las voy a usar, te las cambio, trueque si querís. Pero que frente a un escenario climático como el que estamos viviendo, el día de mañana puede ser uno de los mecanismos más eficientes y justos finalmente para efectos de cómo utilizo el agua. Porque en el fondo estamos administrando este recurso todavía como si fuera infinito. No fue hasta el 2022, por ejemplo, que la ley empezó a obligar a tener a las organizaciones de usuarios de agua planes estratégicos, planes de emergencia. ¿Cómo voy a enfrentar la sequía? Muchas tenían claro qué hacer, pero no era un estándar de la industria. Y el que no los tengan efectivamente impacta en el mercado del agro, porque, oye, ¿qué pasa si el estero se queda sin... Exacto. Si baja de determinado umbral? Partiendo desde el monitoreo, desde entender dónde estamos parados. Con esto no estoy diciendo que no se haga. Efectivamente, muchas de las cuencas del país tenéis juntas de vigilancia supremamente profesionales que lo hacen. Pero todavía el conector con el usuario final, con el último regante, es el espacio que todavía en el fondo hay que conectar. Hay que hacer esa conexión. ¿Y en esa conexión es lo que tú estás trabajando? En esa conexión, Cuencas Chile en el fondo es la que de alguna manera estos últimos años ha sido un ejercicio de campo, un MVP largo. Yeah. Porque una de las hipótesis que teníamos que demostrar para que esto funcionara es que puede hacerse a bajo costo. Porque en el fondo yo estoy apostando a contar con mucha información. Me da lo mismo lo precisa que sea. A mí me basta siquiera con el día de mañana poder decirte, ¿sabéis que en este canal hay agua, en este no? Binaria. Si yo logro levantar información binaria en muchos puntos, muchas veces, te puedo hacer un modelo. Exacto. ¿Sabes? Que no va a ser óptimo, pero te va a por lo menos justificar a dónde empezar a medir. Exacto. Te va a acercar. Te va a acercar. Y te va a disminuir conflictos y todo lo que... Entonces... pero yo estoy apuntando a un mercado hoy día que en muchos casos no hay una intrusión muy grande de internet. La relación en el fondo es más desde el celular hoy día con la web. Pensando en mi usuario final, en el fondo, a quien que yo quiero en el fondo que el día de mañana tenga la información. Es el símil de lo que yo en algún momento pensaba como la aplicación del clima. ¿Sabes? O sea, que tú el día de mañana estés acostumbrado a mirar cómo viene el clima y los pronósticos de caudales. Así de simple debiera llegar a ser. Claro. ¿Sabes? Pero para eso necesito mucha información. Intuitivo. Como... Exactamente. Sí. Pero tenía que demostrar que puedo entrar en el fondo a muy bajo costo. ¿Sabes? Para las organizaciones de usuarios de agua ha sido un camino súper difícil, porque efectivamente determinar esa línea de flotación nos ha costado dolores de cabeza grandes. O sea, lleváis un montón de tiempo tratando de determinarlo. No, está funcionando. Cuencas Chile es una plataforma que hoy día existe. Perfecto. Funcionamos con más de 50 canales. Todavía en el fondo seguimos iterando nuevas soluciones con nuestros clientes, que son organizaciones de usuarios de agua. Siempre aparece una precisión nueva. Claro. Y parte de la filosofía del proyecto siempre ha sido, en el fondo, este ejercicio de co-aprendizaje, en el fondo de poder cerrar la barrera. Porque además tuvimos nosotros en la génesis de Cuencas Chile un error muy caro. Porque en algún momento nosotros llegamos, millennials, diseñando aplicaciones para millennials, pensadas por millennials. Claro. Y nuestro usuario final
muchas veces eran celadores que era su primera interacción con un smartphone. ¿Sabes? Exacto. Porque los viejos no estaban recién se estaban acostumbrando a usar WhatsApp. ¿Sabes? Esto de una aplicación, y la aplicación era complejísima. Y la tuvimos que tirar a la basura y perdimos mucha plata en ese ejercicio. Pero nos volvió a la mesa de dibujo, en el fondo, a diseñar literalmente la ruta más costo eficiente para poder levantar información. Claro, claro. Y te ayuda a entender, viéndolo desde el punto de vista, qué era lo que necesitaba el usuario final, al fin. Que eso es... Claro. Y eso es el objetivo. Y hoy día Cuenca está en una fase en que ya tenemos mucha información y estamos empezando a usar esa información para generar reportes súper finos, en el fondo, de lo que está pasando a nivel de organizaciones de usuarios de agua, desde, oye, cómo está la operación de los celadores, oye, ¿sabéis qué? Nos dimos cuenta que la ley de 44 horas les pega igual, pero cómo estoy monitoreando la entrada y la salida. Exacto. O sabéis que necesito efectivamente demostrar que los turnos están siendo las horas. Entonces, el sistema fue diseñado de forma que fuera lo más resiliente posible, que pudiera levantar información de la forma más rústica y más básica, y sobre eso ir construyendo y apostar a lo que está pasando hoy día, efectivamente, que con la información disponible nosotros podemos demostrar que la apuesta de valor es mucho más grande. Hoy día estamos como Cuenca en un plan de expansión. Una vez que consolidemos en el fondo esta lógica ya más del reporte pensado en esto que te decía al principio. Oye, ¿sabéis qué? Yo necesito que tú veáis cómo se comportó el canal en los últimos 5 días de una forma digerible. Exacto. No me quiero tener que leer un reporte de 45 páginas. Como un pronóstico del tiempo que me decía ahí. Si es que quiero más información, podría. ¿Cachai? Pero necesito, hoy día, en la época en la que estamos viviendo, el digerir información rápido, ¿cachai? Vale muchísimo. ¿Cachai? Y además te obliga como empresa a pensar a quién queréis entregarle. En el fondo, ¿dónde queréis disponibilizarla? ¿Cachai? Claro. Y yo te diría que simplemente ese ejercicio te va a permitir ser mucho más eficiente en el uso de los recursos y hacer frente mucho mejor a crisis. Oye, se nos está acabando el agua. Y me imagino que con toda esta información que tienen recolectada y que ya la tienen muy como al dedillo el funcionamiento de Cuenca Chile, toda esta interacción que ha empezado a pasar los últimos 2 años con la inteligencia artificial, o sea, le ha venido como anillo al dedo y sí, lo ha impulsado, pero... O sea, fue un angelito. Claro. ¿Ah? Porque efectivamente te permite iterar mucho más rápido preguntas con esas bases de datos. Entonces, si no, nuestro plan era planillarlas. ¿Cachai? Claro. Hoy día te permite jugar en el fondo mucho más rápido y interrogar la información y sacarla y sistematizarla de una manera que antiguamente te hubiera requerido un desarrollo. Hoy día esto no requiere un desarrollo mucho. Por lo tanto, se vuelve más importante que cualquier otra cosa es cómo yo levanto la información de la forma más barata posible. Da lo mismo como venga. Claro. Esa información es posible sistematizarla. Ahora, tiene este modelo de negocio tiene un problema, que yo efectivamente para validarme necesito tiempo y que efectivamente esa información se vaya generando. ¿Cachai? Claro. Entonces ha sido una curva muy larga. Hemos tenido muy buenos clientes hasta el día de hoy. En el fondo la tasa de salida ha sido muy baja, pero es de bajo crecimiento, porque efectivamente yo me demoro en que el cliente se vuelva recurrente. Claro. Yo diría que en unos 3 años recién el cliente entra en la recurrencia. Porque eres capaz de proveerle la cantidad de información que necesita para utilizarla. Claro, y para poder en el fondo mostrar, oye, ¿sabéis qué? O sea, yo para poder comparar 2 años, o sea, necesito 2 años de datos. Obviamente. ¿Sabes? Eventualmente, y efectivamente, la inteligencia artificial te puede permitir eso. Quizás vaya a poder en el fondo consumir datos de otras fuentes y desplegarlo. Exacto.
pero eso es harina de otro costal y probablemente sea producto de otra iniciativa de alguien más. Claro. ¿Cachai? Hoy día nosotros estamos concentrados en ese nicho, en el fondo, de cómo yo llevo la información de lo que está pasando en el río, lo más cerca del punto de consumo. ¿Cachai? Y que tú efectivamente el día de mañana podáis, no sé, inversionista agrícola, evaluar por nivel de riesgo. ¿Cachai? Claro, esta cuenca se puede secar, pero tengo una gobernanza que es súper capaz de resistir en el fondo y repartir agua. O una infraestructura que es extraordinaria. O no sé, es que la infraestructura es como el forro, pero tengo unos viejos que son muy buenos y la han operado muy bien. O sea, eres capaz de meter todos esos puntos dentro de la juguera para tomar la decisión de la inversión. Evidentemente, evidentemente. Claro, o sea, si claro. si el día de mañana, o sea, Claro. a mí no solo me sirve el pronóstico del cambio climático, estoy pensando en una inversionista agrícola que se está moviendo para el sur. Estoy pensando el día de mañana, oye, ¿voy a tener o no voy a tener el agua, viejo? Y esa pregunta hoy día es súper relevante. ¿Sí? No tiene tanto de jurídica. Efectivamente tiene una parte regulatoria que Claro. tiene que ver con las reglas del juego y con los títulos. Pero es Pero multicausal. Exacto. Por lo tanto, de ahí que hoy día mis focos estén más puestos en el fondo en este rol más de consultoría y de ir ejecutando proyectos que sean afines. Entiendo. ¿Sí? Oye, Cuenca es el principal y el que lleva más años. claro, claro. Y con toda esta experiencia que me has contado, que al final trabajaste en el mundo privado, en el mundo público, emprendiendo en el mundo del agua, o sea, ya hay un montón de años absorbiendo y conociendo desde todas las veredas posibles este mundo del agua en Chile. Me gustaría saber tu opinión, y ya para ir terminando la entrevista, ¿cómo ves el agua de Chile, si un agricultor nos está escuchando, de aquí en adelante? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo estás viendo tú con todas estas aristas que te nombré recién? ¿Cómo se viene? ¿Cómo se viene el futuro de Chile en la agricultura? Mira, yo soy obtusamente optimista, ¿ya? Pero efectivamente yo tengo una visión súper optimista si pasan ciertas cosas. Y yo creo que están ocurriendo. ¿Ah? Algunas a contrapelo, otras a favor. Pero yo te diría que enfrentamos una crisis climática sin duda. Querámoslo o no, las estadísticas que nos han servido durante cientos de años para predecir lo que va a pasar más adelante, hoy día están medias disparadas. ¿Ya? Te guste si el cambio climático es antrópico o no, resulta que efectivamente hoy día llueve, no, es que no llueve, es que mañana va a llover, no, es que viene el niño Godzilla, nos vienen amenazando con el niño Godzilla, compadre, hace cuánto rato, ¿sabes? Y todavía no llega. Claro. Nadie sabe muy bien finalmente, y con eso en el fondo la historia de Godzilla, compadre, no existe. Pues imagínate Godzilla replicamos este concepto en Nueva York. Compadre, no, me olvidé o sea, olvídate. Claro. ¿Cachai? No es una emergencia ya. ¿Cachai? Entonces, se me fue un poco el hilo, pero estos temas en el fondo, si no los tratamos distintos, finalmente no nos van a hacer cambiar. ¿Cachai? Exacto. Pero tú me decías que tu mirada es positiva hacia el futuro. Claro. Pero eso es en la medida que nosotros seamos capaces, y ahí están los agricultores, en el fondo, que están más en primera línea, en el fondo, como conversamos antes. Oye, yo tengo un poco más de conciencia porque efectivamente voy al campo, he ido al campo, en el fondo comparto con agricultores. Si es que los que tienen más experiencia usando el agua directamente, o las empresas mineras, sanitarias, en el fondo, somos capaces de organizar el cómo vamos a compartir información, en el fondo, cómo nos vamos a transparentar el uso de un recurso que es común, podemos hacer cualquier cosa. Da lo mismo siquiera el marco regulatorio, en el fondo. Podéis gestionar esto como un recurso, en el fondo, global. Si no somos capaces de ponernos de acuerdo en cómo compartir esa información, efectivamente vamos a tener más conflictos.
Pero creo que están las condiciones hoy día. Entran inteligencia artificial, entran mejores, hay más acceso a internet. ¿Cachai? Efectivamente creo que están las condiciones para que eso pueda pasar. Y que lleguemos a un modelo que te permita entender lo que está pasando a nivel de tu cuenca, ¿cachai? Y estar consciente en el fondo qué espacio tú ocupáis en este contexto, porque en las ciudades nos olvidamos del agua. La mayor cantidad de la población en Chile vive en ciudades donde no pasan canales. El agua potable que llega a tu casa, en el fondo, pasa por canales entubados que nadie ve, es parte del sistema de soporte. Entonces yo creo que también por eso es tan difícil hacer conciencia de, ¿sabes?, algo que hemos sido tan óptimos para conducir, ¿sabes?, y llevar y que no sea tema, hasta que se te acaba. Te doy las gracias, Juan José, por tu tiempo, por estar acá, por contarme toda tu historia, y nos estamos viendo por ahí. Muchísimas gracias. De todas maneras, muchas gracias a ti. Y así cerramos este capítulo de la conversación del Diario Agrícola con Cristian Valenzuela. Gracias por acompañarnos a explorar las historias que dan vida a la agricultura chilena, un pilar fundamental de nuestro país. El Diario Agrícola te invita a seguir conociendo el esfuerzo y las historias detrás de cada cultivo. Nos vemos en la próxima conversación. La conversación del Diario Agrícola fue presentada por Land Growers Chile, una exportadora pensada para agricultores chilenos.